Y ya estamos en la antesala precisamente de esta conferencia que dictará el estimado Alejandro Lara, que se llama Simulación contra Antídoto. Tengo entendido que ya está ingresando a sala porque no lo veo aquí, pero mientras les voy a compartir un poquito sobre su semblanza profesional. Bueno, Alejandro Lara es mexicano, como lo podemos ver bien representado ahí en la bandera. Eres licenciado y el tema que hoy nos impartirá es simulación contra antídoto. Es asesor, gestor y docente en diseño y aplicación de políticas públicas. Ha sido eh, político por más de 18 años, en donde ha participado en campañas para presidentes municipales, también ha participado para campañas de diputados locales y diputados federales, gobernadores, senadores, incluso para presidente de la República. En distintos distritos electorales ha formado también parte de estas estrategias y principalmente se ha desarrollado en el estado de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Puebla. A la par, ha sido organizador de diferentes proyectos en conjunto con ALACOP, si no me equivoco, en la cual proyectos de capacitación principalmente y en los cuales se busca impulsar la profesionalización de la comunicación política en el entorno pues latinoamericano, que justamente es hacia donde vamos apostando, yo creo que todos, a aportar y dejar huella en la comunicación política. Así que no sé si ya lo tenemos en sala, no lo veo. Vamos a darle unos segunditos, nada más en lo que ingresa. Listo. Recién llegado, estimado Alejandro, Hola, director hola. de Grupo Intelector. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Ya Muy listo? bien. Ya, me falta un poco de luz aquí, pero bueno. Ya te Así hemos vamos. presentado, Alejandro. Nada más. Listo, Rebeca. Si puedes compartir su presentación. Listo. Alejandro, bienvenido a esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Rebeca estará apoyándote con la presentación y adelante. Bueno, muchísimas gracias, José Luis, por esta semana iberoamericana, segunda ya, semana iberoamericana de comunicación política, sobre todo en marketing político. Agradecerte la invitación. Y bueno, yo les voy a hablar, agradecerles, yo les voy a hablar sobre la simulación versus antídoto. Eso es lo que les vamos a hablar el día de hoy. Entonces ahí sí nos puede ir apoyando Rebeca dándole siguiente. Bueno, ¿qué es la simulación? Bueno, pues la simulación siempre ha existido en las campañas electorales en México, América Latina y en todo el mundo, ¿no? Hemos presenciado muchas prácticas en la cultura política y una de ellas es la simulación en la democracia. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido, lo vivimos cada elección que pasa aquí en México y en otros países. Eso siempre ha existido. Hay algunas herramientas que vamos a ir viendo más a lo largo de esta charla que se puede evitar esa simulación, pero siempre ha existido. Ahorita la simulación en todo esto de cada campaña existe y seguirá existiendo. Siguiente, por favor. La simulación electoral, bueno, es un concepto seguramente que todos los asesores de candidatos y los que hacemos campaña política hemos escuchado más de una vez. Es probablemente que es un medio más grande para cualquier candidato, un coordinador general de campaña. Sin embargo, es algo que pocos pueden ver o que pocos están dispuestos a ver, sobre todo si se encuentran en una campaña aparentemente ganadora. Por lo tanto, es difícil comprobar. Eso lo vivimos tanto los estrategas, los asesores, consultores. El que más lo vive es el coordinador general de la campaña, ¿no? Suele pasar que el candidato va a una colonia y le dice al líder, al líder de esa colonia: oye, velo con mi coordinador de campaña. Y el líder de la colonia, del barrio, del distrito, de la región, le dice: yo te voy a movilizar, yo te voy a convencer
1,000, 2,000, 3,000, 4,000 posibles votantes, y a la mera hora lo que él quiere es un apoyo que le des en especie, ya sea propaganda, souvenir, cualquier cosa que el candidato traiga en ese momento, sombrillas, gorras, playeras, todo eso se vive, y realmente le das mil piezas según para movilizar o para convencer a esos votantes, y el día de, pues, en esa sección, en esa casilla, pues se reflejan 300, 400 votos. Entonces es una simulación eso es una simulación electoral, por citar algún ejemplo. Siguiente, por favor. Les quiero dar un pequeño concepto de la simulación. La verdad, la simulación es representar algo fingido, o sea, algo imitado, lo que no es la RAI. Entonces, siendo así, el término de simulación implica las siguientes variables. Es representar, esto es montar algo ante los demás, fingiendo, emitiendo, dar a entender o semejar cosas. La verdad, esto se está usando mucho en las charlas que he tenido. Hay mucha simulación, y yo les decía que hoy los candidatos que aspiran a un cargo de elección popular puede ser cualquier cómico, cualquier payaso, cualquier persona que haya salido de un reality show. Hoy así eso es lo que se puede hacer para montar ese contexto, ¿no? Hacia la simulación. Siguiente, por favor. Hay 4 manifestaciones de simulación. La primera es coaliciones, transfugismo, el fraude y la imposición política. Esas son 4 manifestaciones que vamos a ver ahorita a lo largo. Vamos a empezar con la primera, que es lo que son coaliciones. Le da siguiente, por favor. De esas coaliciones hay 3 tipos de coaliciones en México, que es la coalición electoral, la coalición legislativa y la coalición de partidos. Y vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Qué es una coalición electoral? Una breve explicación de cuál es una coalición electoral, y así sucesivamente. Siguiente, por favor. Una coalición electoral es cuando los partidos políticos cuentan con una pequeña fuerza numérica y se alían para postular al mismo candidato. El caso más ahorita que estamos viviendo es el caso de Morena, Verde y PT. Esos forman una coalición, los partidos pequeños con el partido más grande, y hacen una coalición. Y por ahí el segundo frente, que es el de Va por México, o el Frente Amplio, que es el PRI, el PAN y el PRD. Fíjense cómo es esto, ¿no? O sea, ahí se olvidan de la ideología, de los estatutos, de todo. O sea, ahí hacen una mezcla, como mezclaras el aceite con el agua. Entonces ahí no importa las ideologías, ahí importa que se den los resultados, que se gane, que se postule a un candidato. Y esas son las coaliciones, así se viven, que la acabamos de vivir en el Estado de México, en Coahuila, en Tamaulipas, donde se formaron esas coaliciones, y seguirán habiendo. Ahorita se estima que el proceso 2024 va a haber coaliciones electorales, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Esa es la coalición electoral. La coalición legislativa es igual, cuando un grupo minoritario de partidos políticos necesitan para aprobar una reforma, una ley. Entonces tienen que hacer el cabildeo en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión o Congreso local, para juntar las fuerzas de los partidos pequeños contra los partidos mayoritarios, para formar fuerza y lograr la votación. Eso también se vive en los congresos estatales y en el Congreso de la Unión y en la Cámara de Senadores. O sea, en diputados, senadores y distintos partidos se alían para apoyar o rechazar a cualquier iniciativa de ley que propone el Ejecutivo. Esa es la coalición legislativa. Se da mucho también, en la Cámara de Senadores y en el Congreso de la Unión, y también en los estatales, en los congresos estatales, no nada más es en la Cámara de Senadores y Diputados. Esa es la legislativa. Siguiente, por favor.
Y la coalición de partidos políticos, como lo mencionaba, aquí los partidos salían para postular al mismo candidato, ya sea en nivel de diputaciones, senadurías, presidente de la República, senadores, gobernadores, alcaldes, todo, aquí salían todas. Acuérdense que hay coaliciones de partidos parciales y totales. Entonces, ahí hay coaliciones de partido, entonces ahí se juntan todos los partidos para formar una coalición de partidos y postulan a sus candidatos a todos los cargos de elección popular. Esas son las coaliciones. Entonces, siguiente, por favor. ¿Qué es el transfugismo? Pues nos dice Nolen que el transfugismo representa la movilidad en tránsito de un legislador de una fracción parlamentaria a otra, en un periodo que se encuentra efectivo su mandato. Generalmente la intención de transfuga es cambiar la correlación de las fuerzas entre un partido u otro y lo que viene. Coloquialmente lo decimos nosotros, es chapulineo, es el chapulineo, es un candidato o un gobernante que llegó por un partido o por una coalición y de repente renuncia a esa coalición o a ese partido y brinca a otra coalición o otro partido. Es el famoso chapulineo. Ese es el transfugismo, realmente es brincar de un partido a otro para sus intereses de él y se olvida de toda la ideología, se olvida del candidato, del partido, perdón, que lo postuló, y ahí prácticamente pues se pierde todo, ¿no? Entonces, eso se da mucho en la política, se da mucho aquí en México y quiero pensar que también en otros países de Latinoamérica y el mundo se sigue dando el chapulineo, es brincar de un lado a otro. Siguiente, por favor. El fraude. Este es un video que quiero que vean, para que vean cómo se comete el fraude, y hay 7 tipos de fraude, y cómo, más bien 7 pasos para llevar el fraude. Este es uno de tantos fraudes que hay, y ahorita les voy a comentar otros que hay. Creo que no se escucha. No tiene audio, ¿verdad? Creo que no tiene audio. Sí. A ver, Rebe, no, o sea, ¿tú ya estás activando tu micro? Lo desactivo. No, con Rebeca. Listo, Rebeca, ahora sí. Manual del fraude electoral, aquellos que monitorean habitualmente, que observan las elecciones, conocen que existen maniobras que a veces implican complicidad, inclusive de miembros de mesa, para torcer algunos votos en particular. ¿De qué se trata todo esto? Y que en algunos casos se denunció por parte de algunos observadores también durante las últimas elecciones. Con la incorporación de las máquinas de votación hay prácticas de fraude tradicionales que quedaron en desuso. Por ejemplo, aquella en la que marcaban el voto. Se colocaban un dispositivo oculto en la palma con tinta que iban manchando aquellos votos que no les favorecían para anularlos. O la práctica de alterar con tachas o sumas mal hechas en las actas. Ahora es la misma máquina la que imprime las actas. Pero hablemos de algunas prácticas que lograron mantenerse en el manual del fraude electoral pese a la incorporación de tecnología. La primera y quizás una de las más comunes es utilizar la cédula ajena. La segunda sería comprar la cédula para que no vote la persona, quitándole un voto al rival o usando incluso esa cédula para que otra persona vote. La tercera práctica sería la coacción. Aquí hay una gama de tácticas, o directamente amenazan al elector o le hacen creer que tienen un sistema de cámaras que pueden ver cómo está votando, o le enseñan en un papelito o por WhatsApp cómo tiene que ir a votar si saben lo que le conviene. El cuarto método sigue súper vigente. Por ejemplo, contratan a unas 50 personas,
de un distrito lejano y las hacen votar en el municipio que ellos quieran. El quinto método es el llamado voto calecita. Le entregan ese boletín que tenés que colocar en la máquina, le dan uno que ya tiene el voto impreso y con las firmas de los miembros de mesa. La persona tiene que colocar ese papel en la urna y entregarle al operador su boletín en el que también tiene que estar impreso ya el voto por la lista que lo contrató. El sexto método fue uno de los más denunciados en estas municipales, es acompañar al elector al cuarto oscuro. Y el último también fue muy comentado, fotografiar o grabar el voto. Bueno, voy a dejar a ver si alguien me puede platicar ahí. De estos 7, ¿quién ha sabido de estos 7 formas de fraude? Que si lo pueden comentar ahí para que aquí en México sobre todo, si hay alguien que nos está ahí viendo, a ver, que pongan su comentario de estos 7 funciones de cómo el fraude. Yo les voy a comentar, yo he sabido del carrusel, que es precisamente la boleta ya marcada. Yo te doy la boleta marcada, tú me das la blanco y ese es el famoso carrusel. Eso se ha hecho en muchísimos lugares aquí en México, he sabido de eso. La otra es la coacción al voto, que es una de comprar el voto, te lo pago a 500, 300, 1000 pesos el voto y vota por tal partido, tal candidato. Y hay otra donde la credencial, el INE, la original la das a cambio y te la devuelven pasando la elección, y ese también es un fraude electoral. Lo que hace es que ese ciudadano no vote, sobre todo si sabemos que ese ciudadano es contrincante al contrario, entonces lo que hacen es retirar esa credencial para que no salga a votar y no vote por la persona contrincante. Ese es otro ejemplo que hay de estos 7. Y la otra es, yo sí he visto que compran voto incluso en mi círculo más cercano. Sí, realmente lo hacen a 100 metros de la casilla, y es donde se ponen a hacer todo eso. Exactamente, allá en Argentina se le dice la cadena, que a nosotros en México le decimos carrusel. Estas son las 7 funciones del fraude en el día de hoy. La verdad, créeme que eso no falla a quien quiere. ¿Qué es lo que hacen? Es ganar a como sea, ¿no? Con fraude, como sea, así lo hacen, así se hace el fraude. La otra es, tómale la foto a la boleta donde ya votaste y ya me la mandas por WhatsApp y ya yo te hago un pago. Eso es lo que realmente se hace en las campañas electorales. El fraude existe, hay muchísimo el día de sobre todo, pero esto hay que prepararlo también, o sea, se preparan todos la gente del candidato del partido para cometerlo, porque lo tienen que cometer, porque aquí en México, y quiero pensar que en Argentina también es un delito electoral. Entonces si te agarran haciendo esto, pues vas a la cárcel, ¿no? Porque está penado por la ley. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer este tipo de fraude electoral. En Venezuela existe el llamado voto asistido, donde un miembro del partido del chavismo entra con empleados políticos y personas que reciben beneficios. Creo que bueno, ahí dice, ahí también cuando lo coaccionas, te lo doy, pero a cambio de una despensa, y votan por ti. Entonces despensa, lámina, miles de cosas que hay. Eso siempre existe y cada campaña lo seguirá existiendo. La imposición, bueno, pues estamos a unas horas de que mañana se defina aquí en México el candidato oficial que va a llevar a la 4, va a salir para postularse como candidato a presidencia de la República por el partido que hoy gobierna en México, que el partido de Andrés Manuel López Obrador. Mañana están las encuestas. También es la imposición, aunque se puede manejar, eso es pues un fraude. Hay mañana especulación de que se dé un fraude en esas encuestas que se van a salir, si no sale el que realmente tenía que ganar. Entonces haces la imposición y le llamamos también aquí coloquialmente en México el dedazo del presidente en turno, ¿no? Eso es lo que puede darse mañana, y eso también es un fraude, ¿no?
O sea, eso también es la imposición, es un fraude electoral, porque no hay una elección democrática, no hay una elección que te permita realmente salga ganador el que le dio su voto a la ciudadanía y sobre todo sus militantes de esos 3 partidos que van a formar esa coalición para el 2024. Siguiente, por favor. Pero hay un antídoto. Por eso quise llamar simulación y antídoto. Ya les hablé mucho de antídoto, de simulación, y existe la simulación, pero hay un antídoto, y ese antídoto es el arma secreta contra la simulación electoral, y ahorita van a ver por qué. Siguiente, por favor. El antídoto que hoy en día, aunque los avances tecnológicos permiten hacer más eficiente muchas áreas en la campaña, el trabajo de campo aún resulta difícil controlar. Es muy difícil controlar el ejército de promotores del voto. Se encuentran distribuidos en las calles, en las colonias, pero hay herramientas tecnológicas que hoy, con la georreferenciación, la geopolítica, te ayudan a que esa simulación vaya disminuyendo. Yo no estoy diciendo que la vamos a erradicar totalmente, pero con esta simulación, con este antídoto, con estas herramientas, te va a permitir que no te engañen. Y lo hemos comprobado nosotros en las campañas electorales. Siempre les decimos, campaña que no auditas tu territorio, que empieces a armar tu estructura territorial de promotores al voto, y el representante casilla, el seccional, el promotor del voto, el líder natural, el líder de la colonia, te dice que te va a ayudar con 30, 50 votos, y te llevan tus listas, te llevan hasta su INE en copia, dice, mira, aquí los traigo, aunque se ven todas amarillas esas credenciales, pero él dice, a lo mejor esas credenciales ya se murieron, y él sigue que tiene 30 ahí en esa lista, y a lo mejor 5 ya se murieron, entonces, del COVID. Entonces, todo eso es simulación. ¿Qué tienes que hacer? Tener herramientas tecnológicas donde valides que esos 30 los cruces con tu lista nominal, con tu padrón de votantes, crúzalo para después irlos a auditar, agendar cita con ese promotor del voto, con ese líder, con ese coordinador, con ese seccional, con ese representante de casilla, y agendar. Si lo que no se audita, es muy difícil que sean reales esos votos, hasta que no lo audites. ¿Y cómo lo auditas? Haciendo reuniones. ¿Sabes qué? Tal día voy a tu colonia para ver los 50, 100 que me diste, que ya los metimos al sistema y me lo generó el reporte, para irlos a saludar personalmente. Y ahí te das cuenta, ahí desnudas si te están haciendo simulación, si realmente no te están haciendo simulación. Ahí te vas a dar cuenta si hay 50 registrados en tu base de datos y realmente en la reunión hubo 50, entonces ese líder está cumpliendo, no hay simulación. Y hoy la tecnología te ayuda muchísimo, muchísimo. Nosotros en Intelector hemos creado miles de tecnología para validar y para que no exista la simulación, para que el día de realmente salga a votar la gente que tú traes en esa promoción del voto. Siguiente, por favor. Les quiero contar una anécdota, compartir una experiencia en las pasadas elecciones. La verdad, a nosotros como estratega, el coordinador territorial, el gerente territorial, la verdad, todo el equipo de campaña del candidato y sobre todo la de su estructura, nos ven como bicho raro. ¿Por qué nos ven como bicho raro? Porque saben que vamos a validarles. Y la verdad, el tema territorial, el tema de movilización, el tema del día a día, representa dinero, eso es dinero. Entonces, por eso el representar dinero, la estructura, cuando ven un asesor, un estratega que los va a medir, que los va a auditar, que les va a decir y los va a supervisar, ya empieza un recelo, entonces nos ven como bicho raro. Eso es la verdad, siempre nos van a ver como bicho raro. ¿Por qué? Porque en cada campaña del electorado, los líderes que de antaño que han trabajado en una campaña, saben que ahí representa dinero. Entonces, si tú le llegas a invadir su territorio y los vas a desnudar, que realmente no traen la gente que ellos dicen, entonces siempre va a haber ese recelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Les voy a poner un ejemplo, miren. Ya vimos en uno de los pasos también otra anécdota, en uno de los pasos que
del fraude electoral, una presidenta seccional de un partido que estaba apoyando a su candidato, vendió su credencial, o sea, llegó esa credencial a no llegó una, llegaron 5 credenciales de presidentes de seccionales de partido a nuestro búnker para validar esas credenciales si eran efectivas, para retenerlas y que no salieran a votar. Cuando nosotros como equipo detectamos esas 5 credenciales, se las dimos al candidato y él rápido vio que sus propios presidentes de seccionales lo estaban traicionando. Y todavía en presencia, así anécdota, en presencia nuestra, le marcó a una de ellas y le dijo, era un sábado, me acuerdo, un día antes de la elección, le dijo: amiga, ¿cómo estás? Gusto en saludarte, nada más te recuerdo que mañana, por favor, no se te olvide ir a votar y llevar a toda tu familia, a toda tu gente. Sí, candidato, mañana a primera hora estoy ahí votando, a primera hora en mi casilla. No iba a votar realmente porque en nuestro poder teníamos su credencial original. O sea, créanme que eso se da, eso se vive, y pues hay formas de validar todos esos detalles para que no pase esa simulación. Siguiente, por favor. Me quiero muy rápido para no afectar. La vinculación política con la estructura territorial es primordial en una campaña electoral. Sin movilización no hay votos. Entonces tienes que hacer esta vinculación entre la política con la estructura territorial. Si no hay ese empate de estructuras de campaña electoral, de estructura electoral, territorial y movilización, muy difícil van a llegar los votos a la urna. Entonces, hay herramientas tecnológicas donde se hace la rentabilidad, las metas por cada casilla, por cada sección, y si tú lo logras, tú tienes ya tu meta bien preestablecida, jura lo que vas a obtener un triunfo bien, sin problema, pero todo esto se hace con un trabajo de campo. Siguiente, por favor. Hay que hacer una organización comunitaria, territorial para mover el voto. Hay que crear coordinadores de redes territoriales, activismo político comunitario. Todo eso hay que crearlo en todo lado. Hay que hacer brigadistas, promotores del voto, todo suma en su familia, en su familia, sus amigos, amigas, compadres, todo eso, métanlo a una base de datos para que todos esos que están simpatizando con ustedes se conviertan en votantes el día de hoy. Siguiente, porfa. Hay algo que está de moda y que se puso hoy al día, la Big Data. Hoy la Big Data con inteligencia artificial en una campaña, si lo utilizan, lo van a hacer muy bien. Ahorita van a ver más adelante una herramienta que traemos para estas campañas de este proceso 2024, y es utilizando el análisis de datos con la inteligencia artificial. Hoy, candidato, partido político que aspira a ser gobierno, a ganar un cargo de elección popular, si no utiliza la Big Data y la inteligencia artificial, yo creo que va a ser muy difícil que gane una elección. Adelante, por favor. No tiene sonido. Otra vez no se escucha. No. En 2024 se realizarán elecciones en todo México. Q-Social Now, aplicando tecnologías de inteligencia artificial y Big Data predictiva, desarrolló una potente herramienta para ser utilizada por consultores y equipos de campaña. Combinando más de 250 capas de datos y sumando decenas de indicadores sociodemográficos correspondientes a cada manzana del mapa poblacional del país.
Nuestros algoritmos ofrecen la posibilidad de analizar las tendencias del electorado y segmentar las audiencias para lograr que los mensajes y propuestas de cada coalición, partido o candidato impacten con la mayor eficacia, precisión y receptividad, y racionalizando los esfuerzos de inversión y recursos. Analizando millones de datos que combinan la escucha social activa, encuestas, estadística electoral y una multiplicidad de fuentes de información pública, generamos un producto de alto valor agregado para nutrir la estrategia y la acción de las campañas, tanto en el terreno digital como en el territorio físico, con el recurso de una aplicación desarrollada para sumar voluntarios a la comunicación. Nuestra Big Data predictiva puede aplicarse en las más diversas escalas territoriales, partiendo del país en su conjunto, pasando por los estados y llegando a los municipios con poblaciones de un mínimo de 100.000 habitantes. ¿Cuáles son los segmentos del electorado más afines? ¿Dónde está el voto duro y el voto posible? ¿Qué preocupaciones y emociones movilizan a los votantes? ¿Hacia dónde se mueve la opinión pública y cómo se van conformando los escenarios favorables o adversos para cada coalición, partido o candidato? A través de nuestra Big Data podrá obtener respuestas a estos y muchos otros interrogantes. Caminamos sobre arenas movedizas, porque en el mundo de las campañas electorales y la comunicación política cada vez existen menos certezas. Geosocial Now aporta una inmensa constelación de datos que nos ayudan a interpretar la complejidad de lo que está sucediendo y a identificar tendencias y comportamientos sociales que resultan muchas veces indescifrables para trazar las mejores estrategias y, lo que es tan importante como aquello, implementar las acciones que nos permiten alcanzar los objetivos buscados. Esta herramienta la estamos trayendo a México, pero nosotros también tenemos herramientas tecnológicas que nos permiten, sobre todo nos permiten de los likes, los comentarios de todas sus redes sociales, descargarlas, los que pusieron me gusta, los que pusieron un comentario a favor del partido, coalición o candidato, y lo que hacemos es cruzarlo contra el padrón electoral para darle un tratamiento y un seguimiento y segmentarlos y georreferenciarlos y saber dónde viven esos candidatos, para que al candidato, cuando tenga su recorrido en ese barrio, en esa colonia, le demos un reporte de cuántos posibles ciudadanos que le dieron me gusta en las redes sociales viven en esa colonia, en ese barrio, en esa manzana. Todo esto son herramientas tecnológicas que te ayudan como antídoto para esa simulación. Entonces, por eso les comenté que el candidato que no utilice la Big Data en este proceso electoral que se avecina en México, el más grande de la historia, que va a haber alrededor de 20,000 cargos de elección, va a haber 9 gobernaturas, la presidencia de la República, infinidad de cargos a elección popular. Entonces tienes que tener la Big Data, tienes que analizar la Big Data, sobre todo porque vas a saber lo que le duele al ciudadano, qué le hace falta, si le hace falta agua, drenaje, alumbrado, escuela, electrificación, N cosas, todo esto te lo da la Big Data. Siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de cómo trabaja la herramienta. Dentro de lo que son los servicios que prestamos en USN, queremos compartirles estos grafos que identifican el tamaño que están teniendo los candidatos a presidente de la República Mexicana en el ámbito de redes sociales. Las esferas nos identifican el tamaño que está ocupando cada uno en el ámbito de las redes sociales. La esfera esta de color celeste es Xochitl Gálvez, que por lo que vemos acá tiene un tamaño bastante más grande que el que tiene Claudia Sheinbaum, que es el color que aparece acá marrón, y distinto a su vez también del amarillo, en el cual referenciamos con Marcelo Ebrard. El hecho de compartir los colores con otras esferas que están aquí cerca nos marca que pertenecen a la misma comunidad. En la medida que nosotros nos acercamos, empezamos a ver los nombres de los vínculos y con quienes dialogan. Y esto quiere también decir aquí que están despejados, digamos, están quitados los diálogos que generan los votos. O sea, lo que estamos viendo es simplemente la comunicación orgánica que están teniendo los candidatos.
nosotros movemos para un costado la esfera y vamos a ver cómo aparece una gran cantidad de actores, sectores y organizaciones que dialogan con los candidatos, en este caso con Xochitl, y el vínculo es de diferente densidad. Cuanto más grueso es la línea, mayor cantidad de interacciones se reflejan, ¿verdad? Y por supuesto que nosotros también tenemos una analítica de esto que nos permite saber si los diálogos son racionales, emocionales, si los actores están, cuáles son no solamente las palabras claves, sino fundamentalmente las emociones, los sentimientos, los atributos políticos, los atributos de la personalidad. Pero los tamaños de las esferas nos están indicando el tamaño relativo que tiene cada actor en el ámbito de las redes sociales. ¿Qué hacemos con esto? Medimos todas las interacciones de las redes sociales y vamos viendo con su ID y su teléfono. Entonces, todo eso lo obtenemos de las redes sociales. Entonces, vamos haciendo el cruce y la analítica de la Big Data para ir viendo con quién interactúa, de dónde, de qué región, de qué manzana, de qué sección, de qué casilla. Todo eso lo hace la aplicación y esas son las herramientas que podemos utilizar para que ahora sí contrarrestar la simulación de electoral que hay en estos días, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, a manera de conclusiones, sí quiero dejar este mensaje, deja de perder tiempo, el recurso más valioso dentro de la campaña. La verdad, el tiempo es un recurso muy valioso en las campañas, sobre todo en México, ya que hay campañas que se han acotado, son 60 días, 45 días, 30 días que hacen en 30 días. Entonces, si tú sigues perdiendo el tiempo en otras cosas y no tienes herramientas para el día de, para evitar esa simulación, pues es muy difícil que ganes una elección. Entonces, la verdad, pues yo nada más quise compartirles esto con la simulación versus antídoto en esta segunda semana iberoamericana de comunicación y estrategia y marketing político. Agradecerle a José Luis por la invitación y si hay algún comentario, alguna pregunta, con toda confianza la contestamos. Y si no, pues ahí están mis redes sociales, mi correo, teléfono, para si hay algo más adelante, con toda confianza los asesoro. Nos quedan 2 minutos, pues puedo contestar preguntas, perdón. Si hay tiempo, adelante, con toda confianza. Si hay comentarios. Es bastante, ha sido bastante interesante la charla, Alejandro. Vemos, por ejemplo, nos dicen que en Argentina, ahí ya se me perdió. En Argentina nos dice Walter Rojas que la simulación se llama comer el bolsillo. Y bueno, vaya frases peculiares que cómo las llegan a nombrar. José Arteaga, ok, justo José Arteaga nos comentaba, que es quien comentó lo de Venezuela, que donde el partido del chavismo, y como no alcanzaron, me imagino que fue respondiendo, pero en el caso de aquí, en las urnas electorales, y te deben de seleccionar, es decir, te asiste al acto de votación y es algo legal. O sea, justo como tienen estas variaciones, pues los diferentes métodos que ocupan, ¿no? Y tenemos una pregunta de Kevin Bautista. ¿Cuál es el primer paso que uno mismo debe dar para combatir estos conflictos? Bueno, primero que nada, esto ha existido toda la vida en las campañas electorales. Eso es muy difícil de erradicar. ¿Qué tienes que hacer? Que no, vaya, la ley electoral tiene que legislar y cambiar el método. Un ejemplo claro, claro ejemplo uno, para evitar uno de los 7 fraudes que vimos. No permitirle al ciudadano que ingrese con un teléfono, porque ya desde que ingresas con el teléfono a la urna, pues ya le tomas la foto y ya desde ahí ya, pues eso es una parte de los 7 puntos que vimos del fraude electoral, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer esa tarea? La legislación electoral, los organismos
electorales, en el caso de México el INE, los OPLE, los organismos estatales de aquí de todo México, que son 32. Eso se tendría que hacer para poder ir erradicando este fraude que ha existido. La verdad ha existido muchísimo y seguirá existiendo si el árbitro, como dicen, el árbitro de la elección no hace algo porque no pase esto, pero está en la movilización, el acarreo que se le llama el día de, o sea, ahí está, claro ejemplo, ¿no? Contratan taxis para llevar a los adultos mayores a votar, o sea, todo eso es fraude electoral que hay veces las autoridades se hacen de la vista gorda, pero pues se hace, ¿no? Y ahí están, ese es uno de tantos, ¿no? No sé si hay Así es, contesté Alejandro. Creo que sí, comentario. creo que bastante, y justo con ese último comentario creo que fuiste bastante asertivo, porque justo en México se dio eso, ¿no? De que llevaban a la gente en los colectivos haciendo de buena fe, pero pues dentro de la ley eso no es un delito, no es que, ay, qué amables, ¿no? Se hayan tomado, la cultura ciudadana le salió y el amor al prójimo también, ¿no? Así es, ¿no? Digo, es un delito penal, si te sorprenden haciendo un acto de estos 7 puntos, pues lo pagas con cárcel, ¿eh? A lo mejor Así es. no es un delito grave, o sea, no estás tanto tiempo con una fianza y todo lo cubres, pero es un delito grave, ¿no? Es más delito grave que si te agarran con dinero, una maleta de dinero y andas comprando voto, ahí sí es más difícil, ¿no? Y aparte de que te quitan el dinero, ya no lo vuelves a recuperar, entonces hay que, hay que ganar la elección mejor como debe ser, con artimañas bien, con tecnología como esta, con herramientas tecnológicas. Creo que no es necesario cometer fraude. Lo quise mostrar la simulación, el fraude, todo esto, porque realmente se vive en una campaña y aquí en México se ha vivido toda la vida, ¿no? Así es. Pues bueno, Alejandro, quiero aprovechar antes de despedirnos para hacer entrega de este reconocimiento por parte de Crubas Hagamos Comunicación. Otorgan el presente reconocimiento al licenciado Alejandro Lara Villegas por haber participado en calidad de conferencista en esta segunda Semana Iberoamericana de Comunicación, Estrategia y Marketing Político, organizado por Crubas Comunicación y la plataforma Hagamos Comunicación. Se firma en la Ciudad de México el día de hoy por tu servidor y va con el respaldo de la firma Lina Carrizosa Consultores, la agencia de innovación y el Instituto Peruano de Comunicación, Empresa y Sociedad. Te lo haremos llegar más tarde. No, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a ustedes, gracias a ti, José Luis, por estos eventos tan importantes. Ya no los extiendo más por el tiempo. Agradecerte como siempre y espero que haya sido de su agrado esta charla. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos estamos viendo próximamente. Hasta luego. Él ha sido Alejandro Lara y ya tenemos en puerta a la siguiente conferencista. Haremos conexión hasta Medellín, Colombia. No le cambien, quédense aquí. Regresamos con Lina Carrizosa.